Muy buenas y felices noches de miércoles 2 de octubre del 2019. Aquí estamos transmitiendo desde la casa de Anastasia y de Tomasa. Les agradezco a quienes están aquí al pendiente y nos están siguiendo y compartiendo la transmisión de este miércoles, donde vamos a abordar dos temas muy candentes, dos temas diferentes, pero que a final de cuentas están en la agenda noticiosa, informativa del día de hoy. Las condonaciones que se dieron a conocer desde el 30 de septiembre, cuando la organización Fundar obtuvo del SAT la información de más de 7,000 personas físicas y morales, o sea, empresas y individuos, que recibieron un total de 172 mil millones de pesos de condonaciones del sistema de administración tributaria del SAT durante los gobiernos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. Vamos a abordar este asunto y también, por supuesto, vamos a abordar el tema que hoy se celebra, la matanza, desgraciadamente, que hoy se celebra, la matanza de estudiantes del 2 de octubre de 1968, uno de los parteaguas históricos del México contemporáneo, hace 51 años, a las 6:10 de la tarde, en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. Una luz de bengala fue la señal o el señuelo para que atacaran de manera impune a estudiantes, a periodistas, a padres de familia, a vecinos y habitantes de la unidad de Tlatelolco, eh, porque había una orden de reprimir y de simular que era un enfrentamiento y de utilizar a un grupo de paramilitar llamado el Batallón Olimpia. No se sabe a ciencia cierta hasta ahora cuántos fallecieron, cuántos fueron asesinados en aquella terrible noche del 2 de octubre. Se calcula que fueron más de 300 personas. Pero más allá del número, lo que ha perdurado a lo largo de 51 años es el impacto de las lecciones del 2 de octubre. En fin, vamos a hablar sobre esto. Muchas gracias a quienes nos están sintonizando, a quienes nos ven desde Mérida, a mi hermano, a nuestros amigos de Mérida, a quienes, sí, como dice Ami López, no se conmemora, se celebra, tienes toda la razón. A Ernesto Ramírez, muchas gracias, a Kafquito, a Olvido Molinos Vargas, a Rogelio Luna, dice: el cinturón humano funcionó a pesar de los comentarios de la derecha. Vamos a hablar sobre este tema que ha desatado una especie de diasordacismo mediático, unos llamados a querer que ingresen las fuerzas policíacas a dar macanazos. Es increíble que a 51 años de la represión del 2 de octubre sigamos o siga esa derecha mediática y política pensando que el derecho a la manifestación y a los provocadores que a veces se cuelan o que con mucha frecuencia se cuelan, como sucedió este día, pues haya que reprimirlos, porque entonces lo que ellos quieren es justamente eso, la imagen de la represión. En fin, desde Tucson, Arizona, nos está viendo José Guadalupe Montano. Muchas gracias a Jeremy K. Paul, muchas gracias a Patio Pat, muchas gracias, bonitas noches y bonito inicio de octubre, hermoso inicio de octubre. Desde Uruapa, Michoacán, María Concepción Ramírez Sámano nos está escribiendo también, y Eduardo Montiel desde Uruapan, desde San Cristóbal de las Casas, Xumbetán, desde Hermosillo, Sonora, Yolanda Rodríguez, desde Gutiérrez Zamora, Veracruz, Silvia Vera, y bueno, Silvia Hernández Curti, muchas gracias. Eduardo Montiel Caudillo, que también está mandando saludos a otros comentaristas y comentarios de aquí, de esta pues emisión de Facebook Live de esta noche. Bueno, lo que desde Chimalhuacán, perdón, Leo Nofre, muchas gracias. Desde Oaxaca, Argelia Aquino, estoy mandando los saludos para no dejarnos llevar por las prisas, porque hay más vida que prisa. En fin, el día de hoy, en las primeras planas de prácticamente todos los periódicos, aquí tengo el periódico Reforma, tengo el Universal, tengo La Jornada, salió la información de que el SAT en los gobiernos de Calderón y Peña Nieto, a un total de 9,000 deudores, les condonó 247 mil millones de pesos. Una cifra
realmente escandalosa, 247,000 millones de pesos, es decir, gente que acudió a este mecanismo de la condonación y que bueno, pues lo recibieron y en un análisis que dio a conocer la organización dedicada al acceso a la información y a la transparencia llamada Fundar, una organización muy seria, eh, por ejemplo, dio a conocer que el SAT les entregó a ellos, después de 3 años de litigio, un total de la lista o de la información de 7,885 personas y empresas que en total recibieron estos beneficios por 172,335 millones de pesos. La información dice que casi la cuarta parte, el 24% de los recursos se concentraron en solo 10 beneficiarios. Ojo, son 7,800, a ver, voy a repetir, son 7,885 personas, de las cuales el 24%, es decir, la quinta parte, se concentró solo en dos. Es decir, las condonaciones se concentraron en 10 personas. Y aún más, 80 personas físicas y morales fueron las que concentraron el 50% del grueso de las condonaciones. Es decir, los privilegiados, los que tienen palancas, los que tienen recursos para presionar políticamente, o los tuvieron para presionar políticamente durante el gobierno de Calderón y durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y bueno, pues ¿quiénes eran estos que tuvieron esos privilegios? Pues nada más y nada menos que entre ellos la Comisión Federal de Electricidad, la SEP, la Laboratorio de Productos Roche, que a la farmacéutica de Productos Roche se le condonaron 2,874 millones de pesos. A la empresa Grupo Lala, que tan cercana estuvo a Calderón y a Peña Nieto, al grado tal de que incluso dio recursos y financió campañas electorales, se le condonaron 2,429 millones de pesos. Algunos personajes famosos: el cantante Juan Gabriel, 121 millones, a la cantante Paulina Rubio, 23 millones, al finado José José, 10 millones, parece que ni siquiera con la condonación fiscal pudo librarla el pobre José José, porque prácticamente quedó sin fortuna. Y bueno, también están por supuesto los medios de comunicación, esos no se han dicho mucho, pero a TV Azteca le condonaron casi 280 millones de pesos, a la Organización Editorial Mexicana, es decir, a los Vázquez Raña, de los Soles, de la cadena de los Soles, 212 millones, al periódico El Financiero en 2008 fueron casi 15 millones de pesos, a equipos de fútbol como el Cruz Azul, 328 millones, al Atlas, 231 millones, y aquí están los políticos. Los políticos, bueno, está la ex primera dama Angélica Rivera, a quien se le condonaron 1.8 millones de pesos, y por supuesto al innombrable, al siempre presente en todos los escándalos, el expresidente Carlos Salinas de Gortari, a quien se le perdonaron 8 millones de pesos. ¿Cuánto habrán sido sus ingresos? Al panista Diego Fernández de Ceballos, que debe casi 1,000 millones de pesos en impuesto predial, se le condonaron 8.3 millones, y al empresario argentino, el de los videoescándalos, Carlos Ahumada, 6.1 millones. Ah, pero a la actual lideresa de Morena, a la ex dirigente de la Canacintra, empresaria Jacob Polemski, tuvo una condonación en 2013 de 16.4 millones de pesos. Pues la verdad es que es una vergüenza que la señora Jacob Polemski, que dirige un partido que está enarbolando o enarbola la bandera de los no privilegios y de la austeridad, y que está en el poder y que llevó a López Obrador en el poder, pues ahora salga a decirnos que todo es culpa de su contador. Es decir, siempre son víctimas cuando los políticos, o cuando algunos políticos de cualquier signo partidista se vuelven víctimas y no responsables. Hay mucho, la verdad, de criticable y de sospechoso. Señora Lee, Jacob, diga usted finalmente que pues ella utilizó este mecanismo, que era legal, y que a lo mejor utilizó sus relaciones políticas y personales, lo cual no lo hace ilegal, pero
pero lo hace poco ético. Ese fue el discurso del día de hoy de Andrés Manuel López Obrador en la conferencia matutina, señalando que, bueno, después de esta información, lo que él está proponiendo es una reforma al artículo 28 constitucional para prohibir las condonaciones fiscales. Las condonaciones fiscales no han sido un recurso para beneficiar a la clase media, han sido un recurso para beneficiar a los privilegiados políticos, a las parejas de los políticos, a las grandes empresas con intereses de cabildeo muy fuertes, o simple y sencillamente a personajes de la farándula que tienen posibilidades de presionar pues por este tipo de mecanismos. Yo creo que esto se va a acabar. Es muy importante que por lo menos se esté ventilando esto. Este es un logro tanto de la organización Fundar como de el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, el INAI. Dice también que el Fundar que esto no fue gratuito, esta entrega de la información fue resultado de en cumplimiento de la sentencia, lo voy a leer aquí que me quito los lentes porque está muy chiquita la letra, 191-216, dictada por el Juzgado Octavo de Distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, y en dicha sentencia el juez ordenó al SAT cumplir con la resolución RDA 3354-13 dictada por el INAI. En esta resolución el INAI ordenó entregar a Fundar la información sobre los contribuyentes que recibieron condonaciones y cancelaciones de impuestos y otros créditos fiscales en los periodos de 2007 a 2013. ¿Qué quiere decir esto? En los gobiernos o en el sexenio o en los sexenios de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. En fin, muchas gracias. Me están preguntando cómo están las meninas. Pues aquí están muy inquietas Anastasia y Tomasa, pero hoy no quieren participar. En fin, muchas gracias por sus comentarios. Aquí me están haciendo varias opiniones y comentarios de Jacob Polensky. No tendría que renunciar, simple y sencillamente tendría que asumir que no tiene la congruencia pues para seguir al frente de Morena porque ella quiere reelegirse. Yo creo que está bien que haya hecho esto en términos de estrategia empresarial, pero está muy mal hacerlo cuando estás al frente de un partido que está en contra de estos privilegios. Ese es mi punto de vista. En fin, 2 de octubre no se olvida. Lo de hoy fue un día muy intenso, una jornada intensísima para recordar la matanza de estudiantes en Tlatelolco. Hubo una marcha, como casi todos los 2 de octubre, que fue de la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco hacia el Zócalo. Lo importante de esta marcha es que habían precedentes y hay antecedentes de grupos de golpeadores que se hacen llamar anarquistas, ni siquiera conocen de anarquismo, son realmente grupos de golpeadores, a lo mejor algunos grupos con legítimas necesidades de hacerse notar, pero con una muy ilegítima manera de pintarrajear, de vandalizar y pues de destruir inmobiliario urbano y por supuesto de agredir a otros manifestantes. Fueron muchísimos más los manifestantes que se expresaron de forma pacífica. Estuvieron los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, cuya causa se ha vinculado pues precisamente con la causa del 68, porque se trata de estudiantes y porque tenemos que recordar que los jóvenes de Ayotzinapa en la madrugada del 26 y del 27 de septiembre de 2014 tomaron autobuses para dirigirse a la Ciudad de México justamente a la marcha del 2 de octubre. No debemos olvidar las lecciones del 2 de octubre. Los grupos provocadores están hechos precisamente para generar una intervención violenta de la autoridad. Así inició el brote del movimiento estudiantil del 68. No debemos olvidar que uno de los pliegos petitorios del movimiento fue la desaparición de los cuerpos de granaderos de la Ciudad de México, la eliminación del delito de disolución social, la liberación de muchos presos políticos e intelectuales, entre ellos
el gran escritor José Revueltas, y por supuesto la apertura de un gobierno autoritario rígido como el de Díaz Ordaz. Eso se les olvida a muchísimos comentaristas de medios, a muchísimos enloquecidos en Twitter que están diciendo que el cordón humano de paz que se organizó con funcionarios o trabajadores de la burocracia de la Ciudad de México no funcionó, que es un fracaso, que entonces mejor metan a los policías. Es evidente que a todo le van a encontrar un pero aquí hay un asunto que eso es lo que yo le respondí el día de hoy a el señor Felipe Calderón, este señor que, pues sí, mandó a la guerra a todo un país y dejó un saldo de más de 100,000 muertos, pues ¿qué va a opinar? Él dice que pues fue un fracaso, fueron un fracaso los, eh, las brigadas de paz, los cordones de paz, y que bueno, pues que están exponiendo a los pobres burócratas a la perfidia de esos grupos provocadores. Es de una hipocresía, desde mi punto de vista, supina el señor Felipe Calderón. Lean, nada más les voy a leer lo que él redactó en su Twitter junto con su esposa, Margarita Zavala. Pues evidentemente los dos están haciéndose propaganda para un partido que no logra juntar ni la 10ª parte de los que estuvieron manifestándose hoy de manera pacífica en la marcha del 2 de octubre. Dice el expresidente Felipe Calderón: señor presidente López Obrador, la próxima vez que quiera usar a seres humanos, él que utilizó a miles de seres humanos y a unos los catalogó de daños colaterales, arriesgando su vida y su integridad para hacer el trabajo que a usted como cabeza del Estado le corresponde hacer y que no hace. Vaya usted al frente, no se quede tras las vallas humanas y las metálicas. Qué cínico este hombre, de Felipe Calderón. Margarita Zavala dijo por su parte: usar a los empleados públicos como escudo humano sin duda atenta contra la dignidad de la persona. Esta medida es irresponsable y cruel. Margarita Zavala, que nunca defendió la dignidad humana de los miles de muertos en el sexenio de su esposo, ahora sí, se pone muy gallita. Yo nada más le dije al señor Felipe Calderón que olvidó que una de las demandas centrales del movimiento del 68 fue la desaparición del cuerpo de granaderos. ¿Qué quiere usted, señor Felipe Calderón? ¿Reprimir a golpe de macanazos para darle gusto a sus instintos violentos? ¿O hacerse propaganda a costa de los provocadores? En fin, esto es parte de lo que... Ah, bueno, y aquí me están diciendo una cosa muy cierta: los soldados y los policías también son servidores públicos. ¿De qué están hablando, no? En fin, muchas gracias por sus comentarios, por compartir esta información, este análisis. Estoy viendo aquí también muchas de las opiniones. En fin, les agradezco. Nos vemos en esta semana, en esta página. Les mando un fuerte abrazo. Gracias.